Empecé a sospechar un martes. No un día dramático. No una tormenta. No una pelea. No un grito. Un martes común, con olor a café recalentado y la radio encendida en la cocina. Ernesto había salido temprano. Me dijo que tenía una cita con el médico. Yo no pregunté más. Con él preguntar de más siempre traía consecuencias. No golpes, nunca golpes. Algo peor, ese silencio suyo que duraba días, esa manera de mirarme como si yo fuera un mueble viejo que todavía no había decidido si tirar. Me quedé sola en casa. Fui a la mesa del comedor a buscar mis tijeras de tela. Llevaba 3 días buscándolas. Ernesto tenía la costumbre de mover mis cosas sin decirme nada, y yo tenía la costumbre de no decir nada cuando las movía. 35 años de costumbres así. Revisé los cajones, revisé la repisa, y entonces vi el sobre, y estaba entre 2 facturas de luz, casi escondido. Tenía el nombre de Ernesto escrito a mano, con letra apretada y formal. El remitente era un nombre que no reconocí de inmediato: Bufete Herrera y Asociados. No era del médico. Lo sostuve un momento. Pensé en dejarlo donde estaba. Pensé en lo que diría Ernesto si lo veía abierto. Pensé en 35 años de pensar en lo que diría Ernesto. Lo abrí. La carta no era larga. 3 párrafos. Lenguaje legal, frío, preciso. Pero una frase me detuvo. En relación al testamento notariado con fecha del 14 del mes anterior, le confirmamos que los bienes descritos en el documento han sido registrados conforme a su voluntad. Seguí leyendo. Los bienes descritos incluían esta casa, la cuenta bancaria conjunta, el terreno que compramos juntos hace 20 años con el dinero de mi taller de costura. El beneficiario era Marcos, nuestro hijo mayor, y junto a Marcos, su esposa, Liliana. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Leí la carta 3 veces. La doblé, la volví a doblar, la metí en el sobre exactamente como estaba, y me senté en la silla de la cocina sin moverme durante no sé cuánto tiempo. El café seguía en la hornilla. Ya estaba frío. Debo explicar algo antes de seguir. Yo no soy una mujer que llora fácilmente. Me lo enseñó la vida desde chica. Mi madre decía que las lágrimas eran para las que no tenían otra cosa que hacer. Así que aprendí a guardar, a doblar el dolor como se dobla una tela, con cuidado, sin arrugas visibles. Pero ese martes, sola en mi cocina, con ese sobre en la mano, algo se rompió adentro. No lloré, pero algo se rompió. 35 años, 2 hijos. Un taller de costura que levanté con mis propias manos cuando Ernesto perdió su primer trabajo, y no dijo ni gracias. Años cosiendo uniformes escolares, vestidos de quinceañera, trajes de boda, todo para que la familia no sintiera el golpe de sus fracasos. Años callando, años cediendo, años convenciéndome de que así era el amor, así era el matrimonio, así era la vida de una mujer como yo. Y él, en secreto, había ido a un bufete de abogados a borrarme. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al corazón, dale like. A veces un gesto pequeño significa mucho. Esa tarde llamé a Valentina, mi hija menor, la que vive a 2 horas en autobús, la que siempre supo leerme, aunque yo nunca le dijera nada directamente. Sonó el teléfono 4 veces. Contestó con su voz de siempre, y un poco apresurada, un poco alegre. «¿Mamá? ¿Pasó algo?» «No», dije, «solo quería escucharte». Mentí, pero no estaba lista. Necesitaba pensar primero. Necesitaba entender qué tenía en las manos antes de decírselo a alguien. «¿Estás segura?» «Te escucho rara». «Estoy bien, mi amor. ¿Cómo están los niños?» Ella habló 10 minutos de los niños. Yo escuché sin escuchar. Miraba el sobre encima de la mesa. Miraba mi nombre ausente en esa carta que hablaba de mi vida entera.
Cuando colgamos me quedé pensando en Marcos. Marcos es el mayor. Tiene 38 años. Desde chico fue el favorito de Ernesto, aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta porque no hacía falta. Era visible en cada cumpleaños, en cada decisión familiar, en cada vez que Ernesto me ignoraba a mí para preguntarle a él. Marcos se casó con Liliana hace 7 años. Liliana es una mujer que sonríe siempre. Eso que parece una virtud, con ella era una táctica. Sonreía cuando me corregía delante de todos. Sonreía cuando le decíase a Ernesto lo que yo debería hacer con mi taller. Sonreía cuando se sentaba en mi silla en la cabecera de la mesa. Y yo no decía nada porque no quería armar un problema. Yo la llamaba mi nuera. Ella me llamaba señora Rosa, con ese tono que hacía que la palabra señora sonara a algo que se barre. Ahora entendía que Liliana también saldría ganando con ese testamento. La pregunta era, ¿desde cuándo lo sabía? Esa noche Ernesto llegó a las 8. Dejó las llaves en el gancho de siempre. Se lavó las manos. Se sentó a la mesa. Yo puse el plato frente a él sin decir nada. Él tampoco dijo nada. Comimos en silencio, como casi siempre. Lo miré de reojo varias veces. Seguía igual. El mismo hombre de siempre, con su camisa planchada, su pelo canoso peinado hacia atrás, su manera de masticar despacio como si el tiempo le sobrara. Nada en su cara revelaba que esa mañana yo había abierto su carta. Nada revelaba que durante 35 años me había estado preparando para esto. ¿Cómo te fue con el médico?, pregunté. Bien, dijo. Chequeo de rutina. Mentira. Lo supe en ese momento, aunque todavía no podía probarlo. Lo supe porque su voz tuvo ese tono plano que yo conocía desde hace décadas, el tono que usaba cuando algo era demasiado importante para contármelo. ¿Te mandaron algún examen? Nada importante. Siguió comiendo. Yo también. Esa noche no dormí. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando su respiración tranquila hecha a mi lado. ¿Cómo podía dormir así? No lo entendía. O sí lo entendía. Y eso era peor. Para él, yo no era una amenaza. Nunca lo había sido. Yo era la mujer que callaba, que aguantaba, que acomodaba, la que no preguntaba de más, la que encontraba sus cartas y las volvía así doblar como si nada. Él no sabía que esta vez yo no la le había vuelto a doblar como si nada. Esta vez la había fotografiado con mi teléfono antes de devolverla al sobre. Al día siguiente fui al taller. Hace 4 años cerré el local y trabajo desde el cuarto de costura de la casa. Pero ese miércoles necesitaba aire. Llamé a mi antigua socia, Clemencia, y le dije que quería usar su máquina industrial para un encargo grande. Ella no preguntó. Clemencia nunca preguntaba. Era la persona más discreta que conocía, y por eso también era la única en quien pensé ese día. Mientras cosía, le conté. No todo, lo suficiente. Le mostré la foto de la carta en mi teléfono. Clemencia leyó despacio. La vi fruncir el ceño. La vi leer otra vez. «Rosa», dijo finalmente, «esto es serio». «Lo sé. Necesitas un abogado». «Lo sé. Valentina sabe». «Todavía no». Hubo un silencio. Clemencia acomodó la tela que tenía entre las manos como si necesitara hacer algo con ellas para pensar mejor. «¿Cuánto tiempo llevan casados?» 35 años. Entonces tienes derechos sobre esos bienes. No importa lo que diga ese testamento. Eso creo. Pero no sé exactamente cuánto. Por eso necesitas el abogado, repitió. Y Rosa. Hizo una pausa. Necesitas moverte antes de que él sepa que encontraste esa carta. Tenía razón. Pero Asil, lo que no me había dicho era lo que más me asustaba. ¿Qué hacía mientras tanto?
¿Volvía a casa esa noche y seguía sirviendo la cena como si nada? ¿Seguía durmiendo a su lado? ¿Seguía siendo la mujer invisible que él había calculado que sería hasta el final? Salí del taller de Clemencia con la foto en el teléfono y un nudo en el pecho que no era tristeza. Era algo más antiguo, algo que había estado esperando despertarse durante años. Caminé media cuadra. Me detuve en la esquina. Y fue entonces cuando vi el carro de Marcos estacionado frente a la farmacia. Marcos no vivía en ese barrio. No tenía ningún motivo para estar ahí. Pero no estaba solo. Estaba hablando por teléfono, de espaldas a mí, y aunque no podía escuchar las palabras, conocía ese gesto suyo. La mano en la nuca, la cabeza baja, la voz que seguramente era rápida y baja y tensa. Era el mismo gesto que hacía de chico cuando había hecho algo malo y estaba pensando cómo explicarlo. Me quedé quieta en la esquina, sin que me viera. Y entonces él se dio vuelta. Me miró directo a los ojos. Lo primero que hice fue sonreír. No sé de dónde saqué esa sonrisa. Vino sola, como vienen las cosas que uno ha practicado durante décadas sin saber que las estaba practicando. Una sonrisa tranquila, de madre que encuentra a su hijo por casualidad en la calle. Una sonrisa que no decía nada. Marcos tardó un segundo en reaccionar. Ese segundo me dijo todo. Colgó el teléfono. Se acercó. «Mamá, ¿qué haces por aquí?» «Vine al taller de Clemencia», dije. «¿Un encargo? ¿Y tú?» «Traje unos documentos a una oficina por aquí cerca», respondió, demasiado rápido. «Cosas de trabajo». «Ah», dije solamente. Nos quedamos un momento en silencio. Ese tipo de silencio que existe entre dos personas que se conocen demasiado bien y ninguna de las dos dice lo que está pensando. «¿Comiste?» le pregunté. «Sí, mamá, estoy bien». «Bien», repetí. «Cuídate, mi amor». Lo besé en la mejilla. Sentí su tensión. Lo dejé ir. Caminé sin voltear. Pero en mi cabeza una pregunta giraba sin parar. ¿A quién le estaba informando? Esa noche busqué el nombre del bufete en Internet. Herrera y Asociados. Una firma pequeña, con dirección en el centro. Especializada en derecho sucesorio y familiar. 3 abogados en el sitio web, con fotos formales y sonrisas de personas acostumbradas a manejar el dinero ajeno. Guardé el número. Luego busqué otra cosa. Algo que Clemencia había dicho y que no me había salido de la cabeza. «Tienes derechos sobre esos bienes». Quería saber exactamente cuánto era verdad. Leí durante 2 horas. Sobre bienes gananciales. Sobre lo que la ley reconoce a un cónyuge después de décadas de matrimonio. Sobre lo que un testamento puede y no puede borrar. Lo que encontré me alivió un poco. Y me enfureció mucho más. Porque Ernesto sabía todo esto. Tenía que saberlo. Había ido a un bufete de abogados, había pagado a profesionales, había firmado documentos. No era un hombre ignorante. Era un hombre que había calculado cada paso. Y aún así lo hizo. Lo hizo porque creyó que yo nunca abriría esa carta. O que si la abría, no haría nada. Porque en 35 años, yo nunca había hecho nada. Me equivoqué en muchas cosas en mi vida. Pero esa noche decidí que no me equivocaría en esto. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Al jueves siguiente llamé a Valentina. Esta vez no mentí. Le dije que necesitaba verla. Que no era urgente de ese modo que asusta, pero que era importante. Que viniera sola, sin los niños, sin prisa. Llegó el sábado por la mañana. Nos sentamos en el cuarto de costura porque era el único lugar de la casa que siempre había sido mío. Ernesto nunca entraba ahí,
Decía que el olor a tela le cerraba la garganta, pero yo siempre supe que era porque ese cuarto no era de él. Le mostré la foto de la carta. Valentina la leyó una vez. La leyó 2 veces. Y entonces levantó los ojos hacia mí con una expresión que yo nunca le había visto. No era sorpresa, era rabia contenida. Esa rabia fría que se parece al dolor pero va más adentro. «¿Desde cuándo tienes esto?», preguntó. «Desde el martes de la semana pasada». «¿Y no me llamaste antes?». Necesitaba pensar. Ella sintió despacio. Se levantó. Se caminó hasta la ventana y se quedó mirando el jardín un momento. «Mamá», dijo sin darse vuelta, «¿sabes que Marcos me llamó hace 10 días?» Me quedé quieta. «Me llamó para preguntarme si tú habías dicho algo raro últimamente. Si estabas bien de la cabeza», fueron sus palabras exactas. El aire en el cuarto cambió. «¿Y tú qué le dijiste?» «Que estabas perfectamente». Valentina se dio vuelta. Tenía los ojos brillantes, pero la voz firme. Le dije que estabas mejor que nunca. No sé por qué me preguntó eso en ese momento, pero ahora entiendo. Lo entendí también. Si yo empezaba a hacer preguntas, si yo empezaba a moverme, la primera línea de defensa sería esa. Decir que yo no estaba bien, que era una mujer mayor, confundida, quizás un poco perdida, que mis reacciones eran exageradas, que el testamento era razonable, que yo no entendía estas cosas. Era un plan limpio, y lo habían estado preparando antes de que yo encontrara la carta. Eso quería decir que sabían que tarde o temprano la encontraría. Valentina se quedó hasta el lunes. Ernesto la trató con su amabilidad de siempre, esa amabilidad superficial que nunca llegaba a ser calor verdadero. Le preguntó por los niños. Le contó un chiste viejo. Le sirvió café sin que ella lo pidiera. Valentina sonrió. Respondió. No dijo nada. Después, en el cuarto de costura, me dijo en voz baja. Lo vi diferente. ¿En qué sentido? Cansado, no de trabajo. Cansado de otro modo. No respondí, pero guardé esa observación. El lunes, después de que Valentina se fue, Ernesto recibió una llamada. Salió al jardín para contestar. Habló durante casi 20 minutos. Yo estaba en la cocina. La ventana daba al jardín. No pude escuchar las palabras, pero escuché el tono, grave, bajo, con pausas largas. No era una conversación de negocios. Era una conversación de alguien que está recibiendo información que no quiere escuchar. Cuando entró tenía la cara ligeramente pálida. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, dijo. Un asunto del banco. Otra mentira. Esa semana fui al bufete. No al de Herrera y Asociados, el de Ernesto. Fui a otro. Un abogado que Clemencia conocía, alguien discreto, con oficina pequeña pero expedientes ordenados. Se llamaba Rodrigo Peña y tenía la costumbre de escuchar, sin interrumpir, que ya era más de lo que muchos podían decir. Le mostré la foto de la carta. Le expliqué la situación. Le hablé de los bienes, la casa, la cuenta, el terreno. Le conté cuántos años llevábamos casados y bajo qué régimen. Le dije que yo había trabajado y contribuido económicamente durante la mayor parte del matrimonio. Peña tomó notas. Hizo preguntas precisas. Al final se recostó en su silla y me miró con esa calma que tienen las personas que han visto muchas versiones de la misma historia. «Señora Rosa», dijo, «el testamento que usted describe tiene un problema serio». «¿Cuál?». «Que no puede disponer libremente de los bienes gananciales sin su consentimiento. Si esos bienes fueron adquiridos durante el matrimonio, usted tiene derecho sobre la mitad de pleno derecho, independientemente de lo que diga el testamento».
¿Eso significa que el testamento no vale? Significa que vale a medias, dijo. Él puede disponer de su parte, no de la suya. Y si incluyó bienes que son de ambos como si fueran solo de él, ese testamento puede ser impugnado. Respiré despacio. ¿Qué necesito para eso? Documentación, prueba de su contribución económica al hogar, escrituras de los bienes, estado de las cuentas y tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de muchas cosas. Hizo una pausa. ¿Su esposo sabe que usted vino aquí? No. Bien, por ahora, eso es una ventaja. Salí de esa oficina con algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad. Era algo más parecido a tener piso firme bajo los pies después de años caminando sobre hielo. Pero esa tarde, cuando llegué a casa, encontré algo que no esperaba. La puerta del cuarto de costura estaba abierta. Yo siempre la cerraba. Siempre. Era un hábito de décadas. Ese cuarto era mi espacio, y yo lo cerraba como se cierra lo que es de uno. Estaba abierta. Entré despacio. Todo parecía en su lugar. Las telas dobladas, los hilos ordenados, la máquina cubierta con su funda. Pero algo se sentía distinto, como cuando alguien mueve algo y lo devuelve casi exactamente al mismo lugar. Pero no exactamente. Revisé el cajón donde guardaba papeles viejos del taller. Recibos, contratos, registros de clientes. Todo seguía ahí. Pero el orden no era el mío. Alguien había revisado ese cajón. Me senté frente a la máquina de coser y me quedé quieta. Pensé en Marcos en la esquina. Pensé en la llamada al jardín. Pensé en la pregunta que le hizo a Valentina sobre si yo estaba bien de la cabeza. Estaban buscando algo, o querían saber si yo tenía algo. Saqué el teléfono del bolso. La foto de la carta seguía ahí, pero eso no era suficiente. Necesitaba algo más. Esa noche, mientras Ernesto dormía, tomé el teléfono y fui a la sala. Marqué el número de Valentina. Contestó al segundo ring, como si estuviera esperando. «Mamá». Entraron al cuarto. Dije en voz baja. Alguien revisó mis cosas. Hubo un silencio breve. «¿Falta algo?» «No, pero saben que algo cambió». Otro silencio. Luego Valentina dijo, con una voz que nunca le había escuchado antes, una voz que era más seria que su edad. «Mamá, fui al médico de cabecera de papá. Una amiga mía trabaja en la administración de la clínica. No me pudo dar el expediente, pero me dijo algo». Me tensé. «¿Qué te dijo?» «Que papá lleva 6 meses yendo a un especialista». Pausa. «Un oncólogo». El teléfono pesó de repente en mi mano. «Valentina». «Sí, mamá». «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?» «Lo supe hoy. Por eso te iba a llamar mañana temprano». Me levanté. Caminé hasta la ventana. Afuera estaba todo oscuro y quieto. Ernesto tenía una enfermedad. Una enfermedad que no me había dicho. Había ido al médico. Había mentido sobre el diagnóstico. Había firmado un testamento en secreto. Y ahora alguien había revisado mis cosas. Todo encajaba de una manera que me revolvió el estómago. No era solo codicia. Era urgencia. Él sabía que el tiempo se le acababa. Y quería dejar todo atado antes de que yo me diera cuenta. «Valentina», dije en voz baja, «mañana llamas al abogado Peña. Te paso el número. Y tú también hablas con él». «Sí, mamá. Y no le digas nada a Marcos». «Claro que no». Colgué. Me quedé parada en la oscuridad de la sala durante un largo momento. 35 años cuidando a ese hombre. 35 años a su lado. Y él estaba enfermo, quizás gravemente enfermo, y me lo había ocultado. No para protegerme, para proteger el plan. Volví al cuarto. Me acosté a su lado con cuidado de no despertarlo. Lo miré en la oscuridad. Su respiración era tranquila, profunda,
¿La de alguien sin culpa? ¿O la de alguien que había aprendido a dormir con ella? Cerré los ojos. Y en ese momento, desde el pasillo, se escuchó el sonido inconfundible de la puerta de entrada. Alguien estaba entrando a la casa. Me quedé inmóvil. La respiración de Ernesto seguía igual. Profunda, regular, sin cambios. O no había escuchado. O lo estaba fingiendo. Con él, nunca podía estar segura. Esperé. El sonido no se repitió. Pero yo conocía esa puerta. La conocía como se conoce el cuerpo de la casa que has habitado durante décadas. El crujido de la bisagra izquierda, el pequeño golpe seco que hace la madera cuando alguien la empuja desde afuera. Alguien había entrado. Me levanté despacio. Tomé las pantuflas sin hacer ruido. Caminé hasta la puerta del cuarto y la abrí con cuidado, centímetro a centímetro. El pasillo estaba oscuro. Al fondo, hacia la sala, había una franja de luz. La luz de la calle entrando por una ventana que no debería estar abierta. Caminé. El piso de madera crujía en ciertos puntos, y yo lo sabía de memoria. Los esquivé todos. Llegué a la entrada de la sala y me detuve. No había nadie. La ventana del costado estaba entreabierta. Solo unos centímetros, pero yo la había cerrado antes de acostarme. Siempre la cerraba. La cerré de nuevo. Le puse el seguro. Me quedé parada en la sala oscura durante unos minutos, escuchando. Nada. Solo el ruido normal de la noche. Perros a lo lejos, el zumbido del refrigerador, el viento moviendo las hojas del árbol que Ernesto siempre decía que había que cortar, y nunca cortamos. Volví al cuarto. Ernesto dormía. Yo no dormí más esa noche. A la mañana siguiente, mientras Ernesto estaba en el baño, revisé la ventana de nuevo. El seguro no estaba roto. La madera no estaba forzada. Pero en el alféizar exterior, en el polvo fino que se acumula ahí, aunque uno limpie, había una marca. No era la huella de una mano. Era más pequeña. Como si alguien hubiera apoyado algo, un brazo, un codo, y se hubiera asomado. Saqué el teléfono y lo fotografié. No sabía si esa foto significaba algo, pero había aprendido en los últimos días que era mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener. Fui a ver a Peña ese mismo día. Le conté todo. La ventana, el cuarto de costura revisado, lo que Valentina había descubierto sobre el oncólogo. Peña escuchó sin moverse. Cuando terminé, entrelazó los dedos sobre el escritorio. Señora Rosa, con lo que usted describe, cambia la situación de manera importante. ¿En qué sentido? Si su esposo tiene una enfermedad grave y firmó un testamento de esta naturaleza en los últimos meses, hay una posibilidad de que lo haya hecho bajo presión o con asesoramiento dirigido a perjudicarla. Eso es relevante legalmente. Hizo una pausa. También me preocupa lo de la ventana y el cajón. Si alguien está revisando su casa, necesita resguardar todo documento o evidencia que tenga fuera del domicilio. Ya lo pensé. Bien. Abrió una carpeta. Necesito que me traiga todo lo que pueda conseguir. Escrituras de la casa, registros de la cuenta conjunta, cualquier documento que pruebe su contribución económica al matrimonio, facturas del taller, declaraciones de ingresos, recibos. Todo. Algunos de esos documentos están en la casa. ¿En el cuarto de costura? En parte. Y en el archivador del dormitorio, que está del lado de Ernesto. Peña asintió despacio. ¿Tiene acceso a ese archivador? Técnicamente sí. Es mi dormitorio también. Entonces acceda. Pero con cuidado. Sin confrontación directa. Sin que él sepa que usted está recopilando información. Me miró fijamente. Señora Rosa, la discreción en este momento es su mayor herramienta. Asentí, pero en el fondo sabía que el tiempo de la discreción era limitado.
Ernesto estaba enfermo. No sabía cuánto. No sabía qué tan rápido avanzaba lo que tenía. Y mientras más urgente se sintiera él, más se movería. Y si se movía, Marcos se movería. Y si Marcos se movía, algo de todo esto exploraría antes de que yo estuviera lista. Esa tarde, cuando Ernesto salió a Itán a hacer un mandado que no explicó, abrí el archivador. Si tardé menos de lo que pensé. Las escrituras de la casa estaban en una carpeta azul, exactamente donde siempre habían estado. Las saqué, las fotografié página por página. Lo mismo con los documentos del terreno. Los estados de cuenta más recientes del banco. Un contrato antiguo de un negocio que Ernesto había tenido y vendido hacía años, donde aparecían los dos como propietarios. En el fondo del archivador, debajo de todo, había una carpeta que no reconocí. Era marrón, sin etiqueta. Adentro había 3 hojas dobladas. Las abrí. Eran resultados médicos. Los leí despacio. No entendí todos los términos, pero entendí suficiente. El nombre de Ernesto en el encabezado. Una fecha de hacía 4 meses. Y una palabra que aparecía varias veces en el texto, subrayada en uno de los párrafos con lápiz, de su propia letra. Estadio 3. Me senté en el borde de la cama. Estadio 3. 4 meses de silencio. 6 meses yendo al oncólogo sin decirme nada. Un testamento firmado en secreto. Una ventana abierta de noche. Un cajón revisado. Todo era parte de lo mismo. Fotografié los resultados. Volví a doblar las hojas exactamente como estaban. Las devolví al fondo de la carpeta. La carpeta al fondo del archivador. Cerré todo. Y me fui al cuarto de costura a sentarme frente a mi máquina. No cosí nada. Solo me senté ahí, con las manos sobre la tela sin cortar, en el único lugar de esa casa que era completamente mío. Esa noche Ernesto llegó con una bolsa de pan dulce. A veces hacía eso. Compraba pan dulce o frutas o algo pequeño sin razón aparente. Y yo nunca supe si era culpa disfrazada de gesto o simplemente el hábito de un hombre que a veces recordaba que vivía con alguien. Lo puso sobre la mesa sin decir nada. Yo serví el café. Nos sentamos. «Ernesto», dije. Él levantó los ojos. Era la primera vez en semanas que yo iniciaba una conversación en la mesa. Él lo notó. Vi el pequeño cambio en su cara, algo entre sorpresa y cautela. «¿Qué pasó?», preguntó. «Nada», dije. «Solo quería preguntarte cómo estás. Últimamente te veo cansado». Hubo una pausa breve. «Estoy bien», dijo. «Ya te dije, chequeo de rutina». «¿Sí?», respondí. «Me dijiste». Tomé mi café. Él tomó el suyo. No dije nada más. Pero lo vi en su cara. La duda. La pequeña pregunta sin forma que se instaló detrás de sus ojos y que no se fue mientras terminamos el pan dulce en silencio. Sembrar duda también era una herramienta. Lo había aprendido de él, aunque él nunca lo supo. Si esta historia te está acompañando esta noche, suscríbete al canal. Lo que Rosa descubre en los próximos días cambia todo lo que creía saber. El jueves llamó Marcos. No me llamaba directamente casi nunca. Era Liliana quien llamaba, con su voz de siempre, preguntando si necesitábamos algo, si estábamos bien, esa performance de nuera atenta que nadie le había pedido pero que ella mantenía, con una constancia que siempre me pareció excesiva. Esta vez fue él. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, Marcos. ¿Y tú?» «Bien, bien». Una pausa. «Oye, mamá, quería preguntarte algo». «Dime». «¿Has hablado con algún abogado últimamente?» El aire se me detuvo en el pecho un segundo. Solo un segundo. «¿Un abogado?», dije con el tono más tranquilo que pude. «¿Para qué querría yo hablar con un abogado?» «No sé, mamá. A veces a la gente le da por hacer su propio testamento, arreglar sus cosas». Su voz era casual,
pero demasiado casual. Liliana dice que sería buena idea que tuvieras todo en orden. Liliana dice muchas cosas, respondí. Silencio. Mamá. Marcos, estoy bien. No necesito abogados. Gracias por preocuparte. Colgué antes de que él pudiera decir algo más. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pared. Sabían que yo me estaba moviendo. No sabían exactamente qué tanto, pero lo sospechaban. La pregunta de si había hablado con un abogado no era inocente. Era una sonda. Querían saber dónde estaba yo parada antes de dar su próximo paso. Llamé a Peña de inmediato. Me llamó mi hijo, dije cuando contestó. Preguntó directamente si había hablado con algún abogado. Peña guardó silencio un momento. ¿Qué le respondió? Que no. Bien. Otra pausa. Señora Rosa, necesito que acelere la recopilación de documentos. Si ellos sospechan que usted está actuando, pueden intentar mover activos o modificar cuentas antes de que podamos actuar legalmente. ¿Pueden hacer eso? Depende del acceso que su esposo tenga a las cuentas de manera individual. ¿La cuenta conjunta requiere firma de los dos para retiros grandes? No lo sabía con certeza, y eso era un problema. Voy a revisarlo, dije. Hágalo hoy. Fui al banco esa misma tarde. Me atendió una chica joven con cara de no haber dormido bien. Le expliqué que quería información sobre los requisitos de la cuenta conjunta. Nada específico, nada que levantara alertas. Solo preguntas generales. Lo que me dijo Melo, las cuentas conjuntas en ese banco, bajo el contrato que teníamos, permitían retiros de cualquier monto, con la firma de uno solo de los titulares. Ernesto podía vaciar la cuenta sin mi firma. Salí del banco y llamé a Peña desde la calle, sin importarme que hubiera gente alrededor. Puede vaciar la cuenta él solo, dije. Entonces hay que actuar rápido, respondió Peña sin dramatismo, con esa calma suya que en ese momento agradecí. Voy a preparar una medida cautelar para bloquear movimientos unilaterales en los bienes compartidos. Pero necesito que venga mañana con todo lo que tiene. Mañana estoy ahí a las 9. Perfecta. ¿Y señora Rosa? ¿Sí? No confronte a su esposo todavía. No diga nada. Necesitamos que todo esté en su lugar primero. Asentí aunque él no pudiera verme. Caminé de regreso a la parada del autobús. El sol estaba bajando y el barrio tenía ese color naranja de las tardes que siempre me había parecido hermoso, y que ese día simplemente era luz. Nada más. Pensé en Ernesto comprando pan dulce la noche anterior. Pensé en 35 años. Pensé en las noches que me quedé cosiendo hasta la madrugada para pagar las deudas que él acumulaba y no mencionaba. En los cumpleaños de los niños que organicé sola porque él siempre tenía algo más importante. En las veces que le pregunté algo y me respondió con silencio, y yo aprendí a no preguntar. No era odio lo que sentía, era algo más difícil de nombrar. Una mezcla de dolor y claridad. Como cuando después de mucho tiempo en una habitación oscura, alguien abre una ventana y la luz duele antes de dejar ver. Esa noche, tarde, cuando Ernesto ya dormía, me senté en el cuarto de costura con una libreta. Escribí todo. Fechas, nombres, documentos, conversaciones. Todo lo que había descubierto desde aquel martes con el sobre. Lo escribí con mi letra apretada de siempre, la misma que usaba para anotar medidas de clientas hace 20 años. Cuando terminé, arranqué las hojas, las doblé y las metí dentro del forro de uno de mis chalecos de trabajo. El chaleco viejo, desgastado, que nadie en esa casa tocaría porque nadie en esa casa me veía trabajar.
Me quedé un momento mirando la máquina de coser. ¿Cuántas horas había pasado ahí? ¿Cuántas noches? ¿Cuántos vestidos? ¿Cuántos uniformes? ¿Cuántas prendas para cuerpos que no eran el mío? Todo ese trabajo silencioso que había sostenido esta familia y que ahora alguien intentaba borrar como si nunca hubiera existido. Apagué la luz. Y en ese momento escuché el teléfono de Ernesto vibrar en el cuarto. 1 vez, 2 veces, 3. Me asomé al pasillo. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Vi la pantalla del teléfono iluminarse en la mesita de noche. Ernesto no se movió. Caminé despacio hasta la puerta. Desde ahí podía ver la pantalla sin entrar al cuarto. El nombre que aparecía en las notificaciones no era Marcos. Era un nombre que yo no conocía. Pero junto al nombre había una foto de perfil pequeña, borrosa desde donde yo estaba, y aún así reconocible. Era una mujer. Me quedé paralizada en el umbral. La pantalla del teléfono brilló 3 segundos más, y luego se apagó. El cuarto volvió a la oscuridad. Ernesto no se movió. Su respiración seguía igual, profunda, sin interrupciones. Como la respiración de alguien que no tiene nada que esconder, o de alguien que lleva tanto tiempo escondiendo cosas que ya ni le cuesta. Volví al cuarto de costura. Me senté. Me quedé mirando la máquina sin verla. Una mujer. Un nombre que no conocía. Mensajes de noche, cuando él suponía que yo dormía. Intenté ordenar lo que sentía y no pude. Era demasiado. La traición del testamento ya era suficiente. Los documentos médicos escondidos ya eran suficiente. El cajón revisado, la ventana abierta, la llamada de Marcos. Todo era ya demasiado. Y encima de todo eso, ahora esto. No lloré. Me pregunté si debería llorar y no encontré las lágrimas. Solo encontré ese cansancio profundo, que no es de los huesos, sino de algo más adentro, de algún lugar donde uno guarda las ilusiones y las va gastando, sin darse cuenta, hasta que un día abre el cajón y está vacío. 35 años. ¿Cuánto de eso había sido real? A la mañana siguiente, fui a la oficina de Peña con todo lo que tenía. Valentina me acompañó. Habíamos quedado la noche anterior, sin que Ernesto escuchara, y en un mensaje corto que borré inmediatamente después de leer. Peña nos recibió a las 9 en punto. Extendí los documentos sobre su escritorio uno por uno. Las fotografías de la carta del bufete, las escrituras de la casa, los documentos del terreno, los estados de cuenta, el contrato del negocio antiguo y los resultados médicos. Peña los revisó en orden, sin prisa. Valentina estaba sentada a mi lado con las manos entrelazadas sobre las rodillas, callada, firme. Cuando Peña terminó de revisar, levantó los ojos. «Tienen un caso sólido», dijo. «La contribución económica está documentada. Los bienes son claramente gananciales. El testamento tal como está descrito en esta carta no puede ejecutarse sin impugnación exitosa». Hizo una pausa. Y el estado de salud del señor Ernesto, combinado con la fecha del testamento, refuerza el argumento de que actuó de manera apresurada y unilateral en un momento de vulnerabilidad. ¿Qué pasa si él mueve el dinero de la cuenta antes de que ustedes puedan hacer algo?, preguntó Valentina. Para eso voy a solicitar hoy mismo una medida cautelar. Peña tomó su pluma. Es un proceso rápido cuando hay evidencia de riesgo inminente. Con estos documentos tenemos argumentos suficientes para pedirla. ¿Cuánto tarda? Si el juez la acepta, puede estar activa en 48 horas. Valentina y yo nos miramos. 48 horas. 2 días más de silencio. 2 días más de sentarme frente a Ernesto a la hora de la cena y servirle el plato y no decir nada. Podía hacerlo. Llevaba 35 años haciéndolo.
Pero hubo algo que no le dije a Peña ese día. El nombre del teléfono. No porque no fuera relevante, sino porque todavía no sabía qué hacer con esa información. No sabía si era una infidelidad reciente o algo de años. No sabía si cambiaba algo legalmente o solo lo cambiaba todo emocionalmente. Y en ese momento, lo emocional tenía que esperar. Lo que importaba primero era la casa, el dinero, el terreno. Lo que dolía tendría que doler después, cuando hubiera espacio para ello. De regreso a casa, Valentina y yo caminamos media cuadra en silencio, antes de que ella hablara. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy funcionando», dije. Ella asintió. Sabía la diferencia. «Cuando esto termine», dijo, «cuando todo esté resuelto, quiero que vengas a vivir un tiempo conmigo». «Valentina, no te estoy pidiendo que te vayas para siempre. Solo un tiempo, para respirar». La miré. Mi hija menor, a la que siempre había sido la más callada de los dos hijos y también la más observadora. La que de niña me traía un vaso de agua sin que yo lo pidiera cuando me veía cansada. La que nunca le pidió nada así a su padre, porque aprendió desde chica que pedirle cosas a su padre era como hablarle al viento. «Veremos», dije. Ella no insistió, pero me apretó el brazo un momento antes de soltarlo. Esa tarde, en casa, Ernesto estaba diferente. No sabría explicar exactamente en qué. Era algo sutil, como una corriente de aire que cambia de dirección. Estaba más quieto de lo habitual, más atento. Me miraba de un modo que hacía mucho no usaba conmigo, como si estuviera evaluando algo. Yo hice lo de siempre. Preparé la comida, puse la mesa, serví. Él comió poco. «No tengo mucho apetito», dijo. «¿Te sientes mal?» «No, solo cansado». Lo miré un momento. Por primera vez en semanas, lo miré de verdad. No como se mira a alguien a quien se está estudiando, sino como se mira a alguien que se conoce. Vi el color de su piel, un poco apagado. Vi las ojeras que no eran nuevas, pero que esa tarde parecían más profundas. Vi sus manos sobre la mesa, más delgadas que hace 6 meses. Estadio 3. 4 meses de silencio. No sentí lástima. Sentí algo más complicado. Algo que no tiene un nombre limpio. «Ernesto», dije. Él me miró. «Si algún día necesitas decirme algo importante, puedes decirlo». Hice una pausa. «Siempre has podido». Él sostuvo mi mirada un segundo. 2, 3. «Lo sé», dijo finalmente, y volvió a mirar el plato. No dijo nada más. Yo tampoco. Pero algo en el aire entre nosotros cambió esa noche. Una tensión diferente. Como cuando 2 personas saben que están hablando de lo mismo sin nombrarlo, y ese no nombrarlo es la conversación más honesta que han tenido en años. A nuestra edad, enfrentar esto sola es demasiado. Si esta historia te acompaña, suscríbete y déjame en los comentarios desde dónde me escuchas. Una comunidad también es una forma de fuerza. 2 días después, Peña me llamó. «La medida cautelar fue aceptada», dijo. «A partir de hoy, ningún bien compartido puede ser transferido, vendido o vaciado sin orden judicial». Cerré los ojos un momento. «Gracias», dije. «No hay nada que agradecer todavía. Esto es solo el primer paso». Una pausa. «Señora Rosa, hay algo más que debo decirle». «Dígame». Revisé el registro del bufete Herrera y Asociados. Son conocidos en el medio. Trabajan frecuentemente con familias donde hay conflictos sucesorios. Otra pausa, más larga. Uno de sus clientes más frecuentes en los últimos 2 años es una empresa constructora. Y esa empresa constructora tiene como socio menor a un señor llamado Marcos. Me quedé sin palabras. «¿Mi hijo tiene una empresa constructora?».
dije finalmente. Una participación minoritaria, pero suficiente para tener interés directo en el terreno que aparece en los documentos que usted me trajo. La voz de Peña era calmada, pero lo que decía no lo era. El terreno está en una zona de expansión urbana. En los últimos 18 meses ha triplicado su valor. Hay proyectos de desarrollo en la zona. Puse la mano sobre la mesa para sostenerme. El terreno que compré con los ahorros de 10 años de taller. El terreno que Ernesto nunca había mencionado como inversión, porque nunca lo había visto como tal. Para él era un lote viejo que compramos porque yo insistí y él cedió para terminar la discusión. Pero Marcos lo había visto. Marcos, o alguien que le informaba, había visto lo que valdría ese terreno. Y por eso el testamento. No solo por la casa, por el terreno. ¿Cuánto vale ahora?, pregunté. Peña me dio una cifra. Tuve que sentarme. Señora Rosa, dijo Peña, su hijo no solo sabía del testamento. Es muy probable que haya sido parte del plan desde el principio. Colgué despacio. Me quedé sentada en la silla de la cocina mirando la ventana. Marcos, mi hijo mayor, el niño que cargué, que crié, que defendí cuando Ernesto era demasiado duro con él. El que me llamaba mamá con esa voz de cuando era chico, y yo creía que todavía había algo de ese niño dentro del hombre. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace un año? ¿2? ¿Cuántas veces había entrado a mi cocina, besado mi mejilla, comido en mi mesa, mientras sabía lo que se estaba preparando? Y Liliana, con su sonrisa de siempre. Claro, todo tenía sentido ahora. Esa noche no pude estar en la misma habitación que Ernesto. Le dije que tenía dolor de cabeza y me acosté temprano. Él no preguntó. Casi nunca preguntaba cuando me retiraba. En el cuarto de costura, con la puerta cerrada, llamé a Valentina. Le conté todo: el terreno, la empresa de Marcos, el bufete. Valentina escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, dijo finalmente, en voz baja. No lo sé. ¿Crees que papá lo inició o que Marcos lo inició? Era la pregunta que yo también me había hecho. No lo sé, repetí. Pero ya no importa quién lo empezó. Los dos están adentro. Otro silencio. Mamá, dijo Valentina, yo tengo algo que contarte también. Algo que no te dije antes porque no estaba segura de si era relevante. Dime. Hace 3 meses, Marcos me llamó para preguntarme si yo estaría dispuesta a firmar algo. Dijo que era un documento familiar, que papá quería tener las cosas ordenadas. Me lo planteó como algo rutinario. Me tensé. ¿Qué tipo de documento? No llegué a verlo porque le dije que necesitaba pensarlo, y después no me volvió a llamar. Una pausa. Ahora sé por qué no insistió. Porque si yo firmaba, era un testigo que los favorecía. Y si no firmaba, seguían igual, sin mí. Me estaban rodeando, dije en voz baja. Sí, mamá, te estaban rodeando. Cerré los ojos. Pensé en la carta del bufete entre las facturas de luz. Pensé en que la encontré por casualidad, buscando unas tijeras de tela. Pensé en que si ese día mis tijeras hubieran estado donde siempre, no habría revisado los cajones, no habría visto el sobre, no habría abierto nada. Toda mi vida podría haber seguido igual, hasta el final. Valentina, dije. Sí, mamá. Mañana quiero que vayas con Peña tú sola. Cuéntale lo del documento que Marcos te ofreció firmar. Eso también es evidencia. Voy a ir. ¿Y Valentina? ¿Sí? Gracias por estar. Ella tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía ese filo suave que tienen las personas que sienten mucho y hablan poco. Siempre estuve, mamá.
tú eras la que no me dejabas ver qué tan mal estaban las cosas. Tenía razón. Había protegido a mis hijos de la verdad de mi matrimonio durante décadas, y al protegerlos, también los había mantenido lejos cuando podría haberlos tenido cerca. Colgué. Me quedé un momento en silencio. Y entonces escuché los pasos de Ernesto en el pasillo. Lentos, más lentos que de costumbre. Se detuvieron frente a la puerta del cuarto de costura. Hubo una pausa larga, y luego, por primera vez en años, escuché su voz al otro lado de la puerta, sin abrir, sin pedir permiso para entrar, solo su voz en el pasillo. Rosa. No dije nada. Sé que estás despierta, dijo. Seguí sin responder. Otro silencio. Largo. El tipo de silencio que tiene peso. Mañana necesito hablar contigo, dijo finalmente. Hay cosas que debí haberte dicho antes. Sus pasos se alejaron. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse. Me quedé mirando la puerta del cuarto de costura, con el corazón golpeando despacio pero fuerte. Mañana querías hablar. 35 años de silencio. Y mañana quería hablar. Pero yo ya no era la mujer que esperaba lo que el mañana de Ernesto traía. Esta vez yo ya sabía lo que iban a pasar. La pregunta era si él también lo sabía. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Me duché, me vestí, preparé el café. Hice todo con esa lentitud deliberada que tiene uno cuando sabe que el día va a ser importante y quiere llegar a él con la cabeza fría. Puse 2 tazas en la mesa. Ernesto apareció a las 7:30. Venía peinado, con camisa limpia, como si también él hubiera preparado algo. Como si también él supiera que este día era diferente. Se sentó. Yo serví el café. Ninguno de los dos habló durante los primeros minutos. Solo el sonido de las tazas, de las cucharas, del refrigerador zumbando en el fondo. Fue él quien empezó. Estoy enfermo, Rosa. Lo dijo sin preámbulos, sin rodeos, con esa voz directa que a veces tenía cuando algo lo superaba y no le quedaban energías para adornar. Lo sé, dije. Me miró. ¿Cómo lo sabes? Encontré los resultados en el archivador. Hubo una pausa. Esperé que se enojara. Era su reacción habitual cuando yo tocaba algo suyo sin permiso. Pero no se enojó. Solo asintió despacio, como si en el fondo se lo hubiera esperado. Estadio 3, dije. 4 meses sin decirme nada. No quería preocuparte. Ernesto. Puse la taza sobre la mesa con cuidado. Llevamos 35 años casados. Tienes una enfermedad grave. No decirme no es protegerme. Es tratarme como si yo no tuviera derecho a saber lo que pasa en mi propia vida. Él no respondió de inmediato. Miró su taza. Miró la mesa. Miró sus manos. Tienes razón, dijo finalmente. Esas 2 palabras, tan simples. Y nunca, en 35 años, las había escuchado de él con ese tono. Sin defensa, sin pero, sin vuelta atrás. Pero yo no había terminado. También encontré la carta del bufete, dije. Esta vez sí lo vi cambiar. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero yo lo conocía demasiado bien. La manera en que sus hombros se tensaron una fracción de segundo antes de volver a su posición. ¿Qué carta? Dijo. Ernesto. Me miró. La carta de Herrera y Asociados. El testamento. Los bienes. La lista donde aparecen Marcos y Liliana, y donde mi nombre no está en ninguna parte. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio que admitía algo sin decirlo. Eso fue un error, dijo. ¿Un error? Me dejé llevar por lo que Marcos me decía, que era lo más práctico, que así quedaba todo ordenado, y que tú ibas a entender. ¿Que yo ibas a entender?
La voz me salió más baja de lo que quería, pero más firme. Entender que exactamente, que después de 35 años, de todo lo que trabajé, de todo lo que sostuve, mi nombre no merece aparecer en un papel. Rosa, el terreno lo compré yo, dije, con 10 años de ahorros del taller. Tú lo sabes, yo lo sé. Y aparentemente Marcos también lo sabe, porque tiene socios que están muy interesados en ese terreno. Ernesto levantó los ojos. Ahí estaba, esa pequeña grieta en su compostura. ¿Cómo sabes eso?, preguntó. Porque hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, informarme. Tomé mi taza. Hablé con un abogado, Ernesto. Ya hay una medida cautelar sobre todos los bienes compartidos. Nadie puede mover nada sin orden judicial. Ni tú, ni Marcos. El color de su cara cambió. No era rabia. Era algo más parecido al reconocimiento. Como cuando una persona se da cuenta de que el tablero de juego ya no está donde lo dejó. Se quedó callado durante un tiempo largo. Yo no llené ese silencio. Aprendí hace años que el silencio es de quien lo sostiene mejor. Y esa mañana, por primera vez, era yo quien podía sostenerlo. No sabía que Marcos tenía esos socios, dijo finalmente. Puede ser, respondí. O puede ser que sí lo sabías y decidiste que era conveniente. Rosa, yo nunca quise... Ernesto. Lo interrumpí con suavidad, pero sin vacilar. Lo que quisiste o no quisiste ya no es lo más importante. Lo que importa ahora es lo que hay que hacer. Me miró con una expresión que no le había visto antes. No era la mirada del hombre seguro de siempre. Era la mirada de alguien que está cansado. Verdaderamente cansado. No del cansancio de un mal día, sino del cansancio de alguien que haya estado cargando algo pesado durante demasiado tiempo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Era la primera vez en 35 años que me lo preguntaba de verdad. Le dije lo que quería. Quería que el testamento fuera revocado o modificado, de manera que mis derechos quedaran protegidos legalmente. Quería que los bienes gananciales fueran reconocidos como tales. Quería transparencia completa sobre el estado de las cuentas y del terreno. Y quería que hablara con Marcos. No para destruirlo, no para exponerlo, sino para que él supiera que yo sabía y que el camino que había elegido tenía consecuencias. Ernesto escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, asintió despacio. «Voy a llamar a mi abogado hoy», dijo, «para modificar el testamento». «No al bufete Herrera», dije. «Ellos trabajan con Marcos». Él frunció el ceño. «¿Cómo sabes eso?» «Porque me informé». Otro silencio. «Está bien», dijo. «Buscaré otro». Se levantó de la mesa, llevó su taza al fregadero, y antes de salir de la cocina se detuvo. «Rosa», dijo sin darse vuelta. «Siento no haberte dicho lo del médico». No respondí de inmediato. «Siento muchas cosas», agregó, tan bajo que casi no lo escuché. Y salió. Me quedé sola en la cocina con las 2 tazas vacías y el sol entrando por la ventana y una sensación extraña en el pecho que no era alivio y no era perdón y no era nada que tuviera un nombre simple. Esa tarde llamé a Valentina. Le conté la conversación. Le conté lo del testamento, lo que Ernesto había prometido hacer. Valentina escuchó con esa calma suya que siempre me había parecido más madura que su edad. «¿Le crees?», preguntó. «Creo que está asustado», dije. «Y creo que cuando uno está asustado de verdad, a veces dice la verdad». «¿Y si no cumple?». «Entonces tenemos a Peña y tenemos los documentos y tenemos la medida cautelar». Hice una pausa. «Pero Valentina, yo no quiero destruir a tu padre. Quiero que lo que es mío sea reconocido como mío. Eso es todo». «¿Y Marcos?». Esa pregunta me pesó más.
Marcos va a tener que enfrentar lo que hizo, dije. Pero eso es entre él y su conciencia. Y entre él y la ley, si llegara a ese punto. Valentina guardó silencio un momento. ¿Vas a llamarlo tú? No. Voy a dejar que sea Ernesto quien le diga. Si lo hace, bien. Si no lo hace, entonces yo sé qué hacer. 3 días después, Ernesto cumplió su palabra. Peña me llamó para informarme que un abogado distinto, un hombre que no tenía relación con el bufete anterior, había contactado su oficina para coordinar la modificación del testamento. El proceso tomaría tiempo. Habría papeles, firmas, revisiones. No sería rápido ni simple, pero estaba en marcha. Esa misma noche, Marcos llamó a casa. Ernesto contestó. Yo estaba en el cuarto de costura y no escuché la conversación completa, pero escuché el tono. La voz de Ernesto era baja y firme, sin gritos, sin dramatismo. Solo esa firmeza fría que a veces tenía cuando había tomado una decisión y no había vuelta atrás. La llamada duró 10 minutos. Cuando terminó, Ernesto pasó frente al cuarto de costura. Se detuvo un momento en la puerta, que estaba entreabierta. «Hablé con Marcos», dijo. «Bien», respondí, sin levantar los ojos de la tela que tenía en las manos. «Está enojado». «Lo imagino». Una pausa. «Rosa, él no...» «Ernesto», lo interrumpí con suavidad. «No esta noche. Esta noche no». Él asintió y se fue. Lo que siguió fueron semanas difíciles. Marcos no volvió a llamar a casa. Liliana tampoco. El silencio de ellos era elocuente, una mezcla de rabia y cálculo, de personas que saben que perdieron una partida y están evaluando si vale la pena seguir jugando. Valentina vino 2 fines de semana seguidos. Traía a los niños, llenaba la casa de ruido y de vida. Y yo me daba cuenta de lo silenciosa que había estado esa casa durante años sin que nadie lo nombrara. Ernesto empezó el tratamiento. Quimioterapia. 2 veces por semana. Yo lo llevaba y lo traía porque no había nadie más que lo hiciera. Y porque a pesar de todo, 35 años son 35 años, y uno no se desprende de eso de un día para otro. Lo llevaba. Lo esperaba. Lo traía a casa. No éramos los mismos, pero tampoco éramos nada simple. Un martes, en la sala de espera de la clínica, Ernesto me miró mientras yo tejía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Una bufanda», dije, «para Valentina». «Siempre estás haciendo algo con las manos». «Siempre tuve que estarlo». Él no respondió. Miró sus propias manos un momento. «Rosa», dijo, «¿alguna vez fuiste feliz? Conmigo, quiero decir, en algún momento». Era una pregunta extraña para hacerla en una sala de espera de oncología, rodeados de otras personas con sus propios miedos y sus propias historias. Pensé antes de responder. «Sí», dije. «Hubo momentos». ¿Solo momentos? Ernesto, la felicidad no es un estado permanente. Es lo que pasa entre las otras cosas. Él asintió despacio, como si eso le dijera más de lo que yo había querido decir. «Debí haberte tratado mejor», dijo. Lo miré. Su cara estaba más delgada. El tratamiento lo estaba cambiando físicamente de una manera que no podía ignorarse. Había algo en él que ya no era el hombre seguro de siempre, y no era solo la enfermedad. Era algo que se había aflojado adentro, algún nudo que había cargado toda la vida, y que ahora, al final, ya no tenía fuerzas para mantener apretado. «Sí», dije. «Debiste». No agregué nada más, pero tampoco me fui. El testamento modificado quedó firmado 6 semanas después de aquella conversación en la cocina. Peña me llamó cuando estuvo listo. Mis derechos sobre todos los bienes gananciales quedaban reconocidos de manera explícita. El terreno, la casa, la cuenta,
Todo lo que había construido con mis manos y mis años quedaba protegido legalmente, independientemente de lo que pasara. Fui a la oficina de Peña a firmar los documentos. Era una tarde de jueves, con lluvia fina afuera, y el olor húmedo de la ciudad entrando por la ventana entreabierta de su oficina. Firmé con mi letra apretada de siempre. Peña me extendió la mano. «Felicitaciones, señora Rosa. Hizo lo correcto». «Lo hice tarde», dije. «Lo hizo cuando pudo», respondió él. Guardé los documentos en mi bolso. Salí a la calle. La lluvia me mojó un poco el pelo antes de que abriera el paraguas. Me quedé un momento parada en la acera, con el ruido de la ciudad alrededor y esa sensación extraña de cuando algo importante termina y uno no sabe exactamente qué cara poner. No era triunfo, no era alegría, era algo más parecido a respirar hondo después de mucho tiempo conteniendo el aire. Esa noche, en el cuarto de costura, y saqué una tela que había guardado hace meses. Era una tela azul oscuro, de buena calidad, que había comprado sin saber todavía para qué. A veces uno compra telas así, por instinto, porque algo en la textura o el color dice que algún día va a servir para algo importante. La extendí sobre la mesa, la miré un momento, y empecé a cortar. No sabía todavía qué iba a ser, solo sabía que mis manos necesitaban hacer algo, crear algo, transformar esa tela en otra cosa, como siempre había hecho, como lo había hecho durante décadas, en silencio, sin que nadie lo viera del todo. Las tijeras entraron en la tela con ese sonido limpio y preciso que siempre me había dado una satisfacción difícil de explicar. El sonido de algo que empieza. Ernesto murió un miércoles. No fue dramático. No fue en medio de una tormenta o de una pelea o de algún momento que uno pudiera recordar como cinematográfico. Fue un miércoles común, con el sol entrando oblicuo por la ventana del dormitorio y el sonido de los pájaros afuera y su respiración que fue haciéndose más lenta, más espaciada, hasta que en algún punto dejó de ser respiración y pasó a ser silencio. Yo estaba ahí. Tenía su mano entre las mías. No sé exactamente desde cuándo las había tomado. Creo que fue instintivo. De esas cosas que el cuerpo hace sin consultar a la cabeza. Valentina llegó 20 minutos después. Se quedó en el umbral de la puerta un momento, mirándonos, y luego entró despacio y me puso una mano en el hombro sin decir nada. Marcos llegó una hora más tarde. Entró al dormitorio sin mirarme directamente. Se quedó de pie junto a la cama un momento largo. Lo vi hacer ese gesto suyo de la mano en la nuca, el mismo de siempre, el que hacía cuando no sabía qué decir o qué hacer. Luego se dio vuelta y me miró. En su cara no había la rabia de las últimas semanas. Había algo más complicado. Algo que quizás era vergüenza o dolor, o las dos cosas mezcladas de una manera que todavía no había aprendido a separar. «Mamá», dijo. «Marcos», respondí. Nada más. Por ese momento, nada más. Los días que siguieron fueron esa mezcla extraña de trámites y silencio que trae la muerte. Papeles, llamadas, personas que aparecen y dicen lo siento, con voces que suenan sinceras, aunque uno no las haya visto en años. Flores que llenan los cuartos con un olor dulce que después de cierto punto empieza a pesar. Valentina se quedó conmigo esa semana. Dormía en el cuarto de costura, en un colchón improvisado entre las telas y los hilos, y a veces por las noches escuchaba su respiración tranquila desde el otro lado de la pared, y eso me ayudaba más de lo que ella sabía. Marcos vino 2 veces durante esa semana. Vino sin Liliana, lo cual noté pero no comenté. Las visitas fueron cortas, un poco rígidas, con esa incomodidad de 2 personas que saben que tienen una conversación pendiente y ninguna de las 2 está lista todavía para tenerla.
la conversación vendría. Pero no esa semana. Esa semana era de Ernesto, de lo que había sido, de lo que no había sido, de ese espacio raro y doloroso entre las dos cosas. El entierro fue un jueves. Poca gente. Ernesto no había sido un hombre de muchas amistades cercanas. Unos conocidos del barrio, un primo que vino de lejos, y algunos vecinos que recordaban tiempos mejores o simplemente querían acompañar, porque así son las personas buenas, que acompañan aunque no siempre entiendan del todo qué están acompañando. Yo estuve de pie durante todo el rito, no porque quisiera demostrar algo, sino porque era lo que el cuerpo pedía, estar de pie, quieta, presente. Valentín es a mi derecha, Marcos a mi izquierda, los tres juntos, separados por todo lo que había pasado y unidos por lo único que no se puede deshacer. La sangre, los años, la historia común que uno carga aunque no siempre quiera. Cuando echaron la tierra, Marcos me tomó el brazo. No lo rechacé. No sé si fue perdón. Todavía no sé qué fue. Pero lo dejé. 2 semanas después del entierro, Peña me llamó para revisar el estado legal de todo. El testamento modificado era válido. Mis derechos estaban protegidos. La casa era mía. El terreno era mío. La cuenta estaba intacta. Peña me explicó los pasos siguientes con su calma de siempre. Yo escuché, hice preguntas, tomé notas. Al final de la llamada me preguntó cómo estaba. «Estoy de pie», dije. «Es suficiente por ahora», respondió. Y tenía razón. Un sábado por la mañana, Marcos apareció en la puerta sin avisar. Valentina no estaba. Había vuelto a su casa esa semana, con los niños, con su vida. Antes de irse me había dado abrazo largo y me había dicho que me llamaría todos los días y que si en algún momento quería ir con ella, la maleta podía estar lista en 10 minutos. Le dije que sí, que ya vería. Entonces ese sábado estaba sola cuando Marcos tocó la puerta. Lo hice pasar. Puse agua a calentar. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa de siempre, con las mismas sillas y la misma luz entrando por la misma ventana. Marcos tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. Las miraba. «No sé cómo empezar», dijo. «Empieza por donde puedas», dije. Hubo una pausa larga. «Lo del terreno», dijo finalmente. «Lo del bufete, lo del testamento». Hizo una pausa. Yo sé que no tiene excusa. «No», confirmé. Al principio pensé que era lo más práctico. Papá estaba enfermo, las cosas tenían que quedar ordenadas. Y yo... Se detuvo. Me convencí de que era lo correcto. Que tú ibas a estar bien, que la casa era suficiente, que... Marcos. Me miró. Yo contribuí a todo lo que hay en esta familia. Al trabajo, al dinero, a criar a sus hijos, a sostener esta casa durante décadas. Hablé despacio, sin elevar la voz. No necesito que me expliques la lógica que usaste para convencerte. Lo que necesito es que entiendas que lo que hicieron tú y tu padre fue quitarme de la ecuación como si yo no existiera. Sus ojos se llenaron. No lo había visto llorar desde que era niño. «Lo sé», dijo, «y no tengo manera de arreglarlo del todo». «No», dije, «no la tienes». Silencio. «Pero puedes empezar», agregué. «No conmigo, con Valentina también, con tu manera de estar en esta familia de ahora en adelante». Él asintió. Una vez, despacio. No fue una reconciliación. No fue el momento donde todo se resuelve, y la música sube y los personajes se abrazan, y el dolor desaparece. No fue eso. Fue solo un hombre sentado en la cocina de su madre, con las manos entrelazadas, asintiendo. Y una mujer que lo miraba sin odio y sin ternura excesiva, solo con los ojos abiertos. A veces eso es lo más honesto que uno puede ofrecer. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no termina con todo resuelto. Termina con una mujer de pie.
Si eso te movió algo por dentro, suscríbete al canal. Hay más historias como esta, de mujeres que encontraron su voz cuando ya nadie esperaba que la tuvieran. Después de que Marcos se fue, me quedé sola en la cocina un buen rato. Lavé las tazas. Limpié la mesa. Cosas pequeñas, de manos, de rutina. Las cosas que me habían sostenido durante décadas y que seguían ahí, firmes, cuando todo lo demás había cambiado. Luego fui al cuarto de costura. La tela azul oscuro seguía sobre la mesa, donde la había dejado la noche anterior. Había avanzado bastante. Ya tenía forma. Era una chaqueta. Había decidido. Una chaqueta larga, de corte recto, con botones sencillos. Para mí. No para ninguna clienta, no para ningún encargo. Para mí, a que en 35 años casi nunca me había cosido algo para mí misma. Me senté frente a la máquina. La encendí. El zumbido familiar llenó el cuarto y algo en ese sonido de siempre, me acomodó algo adentro que había estado un poco torcido durante semanas. Empecé a coser. Pensé en Ernesto mientras cosía. No en el Ernesto del testamento o del bufete o de los documentos escondidos. Pensé en el Ernesto de antes. El hombre que conocí cuando tenía 27 años y él 29. Y los dos éramos distintos de lo que después nos volvimos. Pensé en una tarde específica. Hacía tanto tiempo que casi no tenía bordes definidos, donde él me había llevado a ver el terreno por primera vez, antes de comprarlo, cuando todavía era solo un lote con pasto alto, y él me había dicho, con una torpeza que en ese entonces me pareció tierna, que algún día construiríamos algo ahí. No construimos nada en ese terreno, construimos otras cosas, algunas buenas, algunas que no supimos cuidar. Así son los matrimonios largos. No son una sola cosa, son muchas cosas puestas juntas, algunas que brillan y algunas que pesan, y al final uno tiene que decidir con cuáles se queda y cuáles deja ir. Yo me quedaba con los momentos buenos, y dejaba ir el resto, no porque mereciera ser olvidado, sino porque cargarlo para siempre era un peso que ya no quería llevar. Valentina llamó esa tarde, como prometió. Le conté lo de Marcos. Escuchó con atención. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Extraña», dije, como cuando termina algo que duró mucho tiempo y uno no sabe todavía cómo es el espacio que queda. «Ese espacio es tuyo ahora, mamá», lo pensé. «Sí», dije. «Creo que sí. No hablamos un rato más de cosas pequeñas. De los niños, de un libro que ella estaba leyendo, de la lluvia que había caído esa mañana y que había dejado el jardín con ese verde brillante de después del agua». Antes de colgar, Valentina dijo: «Mamá, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti?». «¿Qué?». «Que nunca te volviste amarga. Con todo lo que pasó, con todo lo que callaste durante años. Podías haberte vuelto amarga y no lo hiciste». Me quedé en silencio un momento. «A veces estuve cerca», dije, «pero no llegaste». «No», admití, «no llegué. Colgamos». Me quedé con el teléfono en la mano, mirando el cuarto de costura. Las telas ordenadas, los hilos en su lugar, la chaqueta azul casi terminada sobre la mesa. Pensé en lo que había dicho Valentina. Amargura. Había estado cerca, sí. En esas noches largas después de encontrar la carta, en los días de silencio y documentos y medidas cautelares, en los momentos en que miré a Ernesto dormir y sentí algo frío y pesado instalarse en el pecho. Pero la ineca amargura es una tela que uno elige o no elige cortar. Yo había elegido no cortarla así. Esa noche cociné para mí sola por primera vez en muchos años. No algo complicado. Arroz, un poco de pollo, ensalada sencilla. Puse la radio. Me senté a la mesa, en mi silla,
en la que siempre había sido mi silla, aunque a veces Liliana se sentara en ella y yo no dijera nada. Comí despacio. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio incómodo de antes, el silencio que era ausencia de cosas que nunca se habían dicho. Era otro tipo de silencio, más limpio. El silencio de un espacio que está aprendiendo a ser de alguien de otra manera. Después, lavé la taras el plato. Apagué la radio. Y fui al cuarto de costura. La chaqueta azul estaba lista. La tomé con las 2 manos y la extendí frente a mí. La miré. El corte era limpio, las costuras rectas, los botones alineados. Era buena. Era el tipo de trabajo del que uno puede estar tranquila. Me la probé frente al pequeño espejo que tenía apoyado contra la pared. Me quedaba bien. No porque me viera diferente, sino porque era mía. Completamente mía. Desde el primer corte hasta el último botón. Sin encargos, sin medidas ajenas, sin hacer lo que otro necesitaba. Solo yo. Y la tela y el tiempo que había decidido invertir en esto. Me quedé mirándome un momento. 62 años. Pelo canoso que había dejado de teñir hace tiempo porque un día me cansé. Y decidí que el cansancio también era una decisión válida. Manos que mostraban el trabajo de décadas. O una cara que había pasado por más de lo que la mayoría de las personas que me veían en la calle podrían imaginar. Pero de pie. Eso era lo que Valentina había dicho. Y era verdad. No había llegado a esto entera. Había llegado con cicatrices y con preguntas sin respuesta, y con esa tristeza particular de las cosas que pudieron ser de otra manera, y no fueron. Había llegado con todo eso, pero había llegado. Al día siguiente llamé a Clemencia. «Tengo un encargo», le dije. «¿Cuándo empezamos?», respondió ella sin más preguntas, como siempre. «La semana que viene». Colgué. Abrí la ventana del cuarto de costura. Entró el aire de la mañana, fresco, con ese olor de después de la lluvia que todavía no se había ido del todo. Me senté frente a la máquina. Saqué una libreta y empecé a anotar medidas, telas, cortes posibles. La letra apretada de siempre. La misma letra con la que había anotado 35 años de trabajo silencioso. Solo que ahora el silencio era mío. No el que otros me habían impuesto. El mío. El que yo elegía cuando quería y rompía cuando quería. El silencio de una mujer que sabe lo que tiene y sabe lo que vale, y ya no necesita que nadie más se lo confirme. Afuera, los pájaros. El ruido de la calle Sets empezando. El zumbido de la ciudad que sigue sin importar lo que pase adentro de las casas. Y adentro, solo el sonido de la máquina de coser. Empezando de nuevo. Como siempre. Si esta historia te llegó al alma, deja tu comentario abajo. Cuéntame si conoces a una mujer como Rosa, o si tú misma eres esa mujer. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Hay más historias esperando. Historias de mujeres que encontraron su camino cuando ya nadie las miraba. No te las pierdas.